Hola, buen día. Vamos a hacer un booktube acerca de la obra titulada Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, escrita en 1879. Esta es una obra de género drama, subgénero dramático también. Tiene un equilibrio entre realismo, simbolismo y sobre todo también interrogación a la moral. Ibsen es muy conocido por ser el creador del teatro de las ideas. Esto quiere decir que a través del teatro él expresaba todos los ideales que tenía y sobre todo se caracteriza porque generalmente eran ideas que se contrarrestaban o se oponían totalmente a las ideas de la sociedad en aquel momento. Eh, Casa de Muñecas, sobre todo, es una obra que narra la historia de una mujer llamada Nora. Nora es esposa de Elmer, madre de dos hijos que tiene con él, que viven en su casa. Nora es una mujer de característica sumisa, obediente, temerosa, que incluso se hace en la obra o se refleja cómo ella se hace ver incluso tonta o inútil ante su esposo para que él resuelva todo lo que tiene que resolver y para que él se encargue de todas las situaciones y las problemáticas de la casa. En la obra incluso él controla qué come, cuánto come, no la permite comer incluso almendras, le tiene cosas prohibidas por hacer cuando es su esposa. Incluso llega a veces a tratarla como un padre a una hija en lugar de como un hombre a una esposa. Esto se ve muy marcado en la obra, le tiene apodos incluso como Ardillita, Alondra, es decir, todos apodos de sumisión, como él viéndose superior a ella, y ella se deja controlar perfectamente bien por él. Ella también es tratada como objeto, es decir, se tiene que arreglar, tiene que verse bonita, tiene que atender a su familia y todo, pero para adornar precisamente a su esposo, que es un hombre importante en la obra, es conocido, es un importante político, y ella sirve simplemente para eso, para adornarlo y para ser su esposa, para llevar su apellido y aparentar que tienen una casa y una familia muy bonita. La principal problemática de la obra es que cuando el esposo de Nora Elmer se enferma gravemente, ella tiene que buscar dinero para poder pagar su tratamiento, lo cual ella sabe que su esposo hubiera reprobado totalmente, lo hubiera visto como una conducta de deshonra o se hubiera enojado mucho con ella. A pesar de esto, por el cariño que ella le tiene, ella busca la forma y consigue el dinero. Lo pide a una persona llamada Krogstad, que es otro personaje de la obra, que posteriormente es metido a la cárcel y después en la obra sale. Y al momento de salir, él la busca a Nora para decirle, para poderla persuadir o pedirla, de hecho la chantajea incluso pidiéndole que por favor le ayude a buscar empleo con su marido. Sabe que nadie lo va a querer contratar por venir saliendo de la cárcel, entonces él utiliza el préstamo que le hizo de dinero anteriormente a Nora para chantajearla y pedirle que le ayude a buscar empleo con su esposo y que si no lo hace, él la va a delatar, por lo que Nora se desespera y trata de ayudarlo. Como quiera, Elmer se da cuenta después del préstamo que Nora hizo, o que Nora más bien pidió, para salvarlo. No le importa el por qué lo hizo ni nada, sino que la toma como un acto de deshonra y reacciona muy mal con Nora. Reacciona bastante mal. Y en ese momento Nora empieza a decepcionarse porque ella pensó que su esposo le iba a apoyar, que su esposo iba a estar a su lado, que su esposo iba a tratar de salir adelante con ella del problema, incluso que se iba a echar la culpa, porque en aquel momento y en el contexto, ese préstamo o ese dinero no había quedado liquidado totalmente, por lo que iba a ser visto como un fraude para la familia de Nora, pero ella tenía la esperanza de que su esposo se fuera a echar la culpa con ella, o incluso por ella. Y al momento de reaccionar así, ella se decepciona y se da cuenta cómo ha sido tratada, menospreciada y no valorada por su esposo, por lo que empieza a darse cuenta y se queda como en un momento de shock. Después llega una carta del banco donde afirman por parte de Krogstad, donde dicen que no hay problema con el fraude, que Krogstad perdona al préstamo, pero Nora para este momento ya se dio cuenta de cómo fue tratada. Elmer la quiere recuperar y ella no quiere. Ella se dio cuenta que fue menospreciada, que no la valoraron y que realmente se merece un valor como persona, por lo que decide dejar su casa. Ella trata de dejar su casa, Elmer trata de recuperarla, pero para ella ya es muy tarde. Decide abandonar a su esposo, su familia, incluso a sus hijos, sin importarle nada, buscando esa individualidad como mujer, como persona que perdió y no se había dado cuenta. Así que regresa a su hogar y se va. Ibsen en toda esta obra representa la autonomía de la mujer. Es conocido por querer siempre darle un valor a las mujeres, porque en ese momento eran menospreciadas, como su obra lo refleja, era una realidad en ese momento. Entonces él, a través de su obra, a través de esa obra de teatro, quiso expresar esa idea que él tenía de que la mujer no tiene por qué soportar eso, que la mujer también es valiosa
y que también es autónoma, que es una persona individual que puede hacer con su vida lo que ella quiera, como persona se debe de realizar. Es lo que él expresa a través de Nora. La autonomía de la mujer les da valor y les da fuerza también. Ibsen también es conocido como el fundador del teatro contemporáneo. Tiene una gran capacidad para profundizar en la psicología de los personajes, los hace muy diferentes en cuestión de su psicología. Tiene un gran compromiso en sus obras con la realidad y sobre todo con la conflictividad social, es decir, se mete mucho en los problemas sociales y expresa con su teatro lo que él piensa. También su obra se caracteriza siempre por crear ambientes, problemas y personajes muy reales que pueden existir o que existen, y de denunciar los problemas de su tiempo. Como ya decíamos, el teatro de las ideas, él a través de su teatro ahí denunciaba o reprochaba con las ideas que estaban impuestas en ese momento, diciendo yo pienso diferente, y lo hacía de una forma muy digerible a través del teatro. Y desde un punto de vista literario, con esta obra Ibsen de cierta forma abandona el drama histórico y nacional para incursionarse más en el realismo crítico, que es lo que venimos diciendo durante toda la obra. La verdad, Casa de Muñeca es una obra que me gustó mucho, está muy padre, de una manera muy sencilla él expresa su idea sobre cómo la mujer también vale y lo hace ver de una manera en la que todo el público o lector reflexiona junto con Nora todo el proceso y las injusticias que ella va viviendo, que no son necesarias, que simplemente puede ser tratada como otra persona normal y como con el valor que ella tiene. Entonces se las recomiendo mucho, es una obra que está muy padre. Lo que quiso dar a conocer el autor Henry Ibsen, que fue como la presión social que sufren los personajes determina la actitud de ellos. Se va a analizar a partir de unas citas. La primera que menciona Nora, que como ya dijo previamente Nicole, es la esposa de Helmer. Para Año Nuevo tomará posesión del cargo y comenzará a percibir un sueldo considerable, además de otras garantías. Entonces viviremos de una manera muy distinta y más a nuestro gusto. En esta cita, Nora alardea mucho del nuevo puesto que tendrá su esposo y cómo serán mejor visto ella y su familia ante la sociedad. Las clases sociales dependían mucho del trato que le iba a dar una sociedad hacia estas. Por ejemplo, si eras de una clase social alta, te tomaban más en cuenta, tenías mejores beneficios, a que si pertenecías a una clase social media o baja. La segunda cita que se va a analizar es: y si ahora se enteran de que la mujer del nuevo director la ha hecho cambiar de opinión. Como ya sabemos, Torvaldo acababa de obtener un nuevo cargo en el banco. Entonces de él dependían muchas decisiones. Y no dejaba que una mujer pudiera aportar su opinión para ayudarlo en ciertas conclusiones para su trabajo. Era mal visto en la sociedad que una mujer externara su opinión, y más para algo que tuviera mucha importancia como el trabajo de un esposo. El esposo nada más tenía que ser el encargado de que todo en la familia estuviera funcionando bien. Mi nombre es Alejandro Segovia y voy a hacer un booktube del libro Pedro y el Capitán. El libro, bueno, es obra de Pedro y el Capitán, está escrito por Mario Benedetti, quien se caracteriza por tener una muy buena convicción social. La obra fue hecha en el año 1979, en una época de muchos conflictos políticos en Latinoamérica, específicamente. La obra lleva a cabo en un interrogatorio donde participan dos personajes a lo largo de la obra, que viene siendo Pedro, que en este caso es el preso político o el torturado, y el capitán, que es el torturador. El capitán manda a traer a Pedro a sus instalaciones para poder interrogarlo y sacarle información, ya que él tiene un grupo que está en contra de la política, tiene diferentes ideales, entonces hay muchas diferencias si quieren sacar información de Pedro. Al principio de la obra, Pedro
Pedro se muestra muy callado, el capitán es la persona blanda. O sea, a pesar de que lo están golpeando constantemente a Pedro, el capitán se hace ver como la buena persona porque él no es el que lo tortura físicamente. Es gente amando, o sea, gente que está al mando de él lo que los torturan. Indirectamente, como quiera ser él que da la orden que lo torturen, pero él se queda, o sea, queda como si fuera una buena persona. Como hasta la media obra, a la mitad de la obra, Pedro se mantiene silencioso y no habla, y al final se empieza a abrir un poquito más, conforme lo torturan más, cada vez se empiezan a comunicar más uno con el otro. Y está padre y es un poco irónico porque al final de la obra, o sea, en vez de que el capitán interrogue a Pedro, Pedro es el que interroga al capitán, porque cada vez empiezan a hablar más francamente y lo logra conmover. A mí me interesó mucho el libro, la obra esta de Pedro el Capitán, porque desde que lo empecé a leer te metes en la obra. Está muy gráfico, o sea, cuando lo vas leyendo te lo vas imaginando todo cómo es. Y es como una película, porque aparte también te mantiene al tanto. O sea, yo cuando lo empecé a leer no soy mucho de lectura ni mucho menos, y me sentí atraído porque te da la intriga de cada vez que torturan a Pedro, qué es lo que sigue, qué le va a pasar, y o sea, te mantiene al tanto en toda la obra. Entonces se me hizo muy interesante esa parte. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es analizar la obra ya más profundo, o sea, más interno. En la obra el intento de comprensión es una de las manifestaciones de violencia engredada por los sistemas políticos de la época, ¿verdad? Y el tenso diálogo que está manifestado entre Pedro y el capitán en la sala de interrogaciones conforma una verdadera radiografía dramática de la psicología de un torturador. La distancia que separa a ambos es sobre todo ideológica. En general, o sea, en posición económica y todo, ellos eran casi lo mismo. Solo lo que los diferenciaba y lo que los separaba uno del otro eran sus ideales. Y quizá ahí es donde reside la clave en otras diferencias, que abarcan temas tan sensibles como la moral, y el ánimo y el dolor humano, el coraje y la cobardía, la poca o mucha capacidad de sacrificio y la brecha entre la traición y libertad. Eso es lo que yo pude ver e interpretar de esta obra, que es lo más importante.